Vamos a dar inicio a este webinar. Vamos a entrarle al toro por los cuernos de una vez. A ver, normalmente cuando las empresas tienen necesidad de analizar información que no tienen en sus bases de datos, que no tienen en sus sistemas, ¿qué es lo primero que hacen? Pues generan Exceles, ¿no? Ahí generan, por ejemplo, vacían el presupuesto, ¿no? Y posteriormente alimentan un tablero de control. O en Excel hacen algún reproceso a través de una macro y luego entregan información para que la tome un ETL y suba los datos. Aquí, ¿qué estamos encontrando? Aquí encontramos dos problemas. De entrada, el Excel es un paliativo. Es un paliativo para salir adelante de eh, alguna urgencia, pero no es un tema que dé consistencia ni seguridad. El primer inconveniente que vemos es, en el momento que un usuario está vaciando información en una celda, el índice de error sube. Es decir, la información que se va a estar mostrando en un tablero de control puede llegar a tener inconsistencias. Y esto es algo probado que durante más de 18 o 20 años que tenemos en el tema de información atendiendo clientes que han resuelto con ese paliativo, con Exceles, pues se han encontrado problemas e inconsistencias. Y segundo, el que alguien extraiga la información, la ponga en un Excel, pero se haga los cálculos o las reclasificaciones de cuentas y luego las entregue a la aplicación de BI, ese es un tema de antigobierno de datos, ¿sí? Antigobierno de datos, porque todo eso lo puede hacer claramente un ETL, dando consistencia. Y aquí, pues, normalmente surgen pequeños cotos de poder que la gente quiere, ese conocimiento que le ha dado permanencia en la empresa, lo quiere resguardar y él está procesando esa información. Ojo, hay errores, puede tener errores, y dos, solamente él conoce la información y luego la entrega. O sea, el que no procesemos la información en una plataforma en donde vayamos a la fuente, extraigamos la información, la procese un ETL aplicando todas las reglas de negocio y luego las entregue, ¿sí? El no hacerlo así es poner en riesgo muchas cosas dentro de la organización. Dimensional Insight, que es un data management, ¿no? Tiene una aplicación que se llama Input Portlet. Con el Input Portlet, Dimensional Insight ha dado mucha consistencia y seguridad. Incluso hemos hasta realizado aplicaciones con clientes para hacer todo el proceso de ingesta de información a diferentes procesos, procesos presupuestales, procesos de trabajo en campo. Tenemos una compañía, un cliente que atiende una petrolera en Colombia. Bueno, toda la parte de ingesta dentro de los pozos la hacen con Diver, por ejemplo, ¿sí? Bueno, retomando aquí la presentación, ¿cuáles son los beneficios que nos da Excel? Sí, Excel nos va a hacer un paro durante algún momento, nos va a ayudar a ingresar datos, cálculos, macros, reasignaciones de cuentas, ¿no? Reclasificaciones, es decir, sacamos la información de Oracle y reclasificamos y yo la entrego a Excel. Y luego resulta que quieren validar la información del tablero de control contra el sistema. Dios mío, y enfrente y en medio hay un Excel, ¿no? Entonces, eso desvirtúa muchas cosas. Generan reportes y dashboards. Es un paliativo, pero es una mala práctica. Es una mala práctica, ¿sí? Dentro de la plataforma de Diver hay un módulo que se llama Input Portlet, que es el que vamos a ver ahorita. Entonces, con Input Portlet vamos a dar tranquilidad, consistencia, crea validadores, crea catálogos. Tú vas haciendo un ingreso de la información ya con catálogos precargados de una manera muy rápida, muy ágil. Crea como una base de datos temporal y luego la manda al ETL y crea el modelo de esfera de información, el Sybase. Ya va a actualizar ahí la información para que pueda estar analizando y explotándola con el usuario. ¿Qué aplicaciones hemos hecho con eso? Obviamente presupuestos, obviamente temas de CRM,
¿sí? En este caso de nuestro cliente de Colombia, pues generamos una aplicación en donde todos los usuarios que están en campo en los pozos están alimentando, qué trabajo están haciendo, qué herramienta están utilizando, están reportando información a la central de Bogotá, ¿no? Entonces, eso permite que sin necesidad de estar utilizando Excelitos, ¿no? Y luego mandando la información al área de tecnología y luego que ellos los concentren, eso toma mucho tiempo. Aquí están haciendo la ingesta de información al momento, ¿sí? En vivo y a todo color están haciendo esa ingesta de información. Entonces, vamos a ver, el ingeniero Miguel Maceda, que es un consultor ya experimentado en la oficina que ha implementado este tipo de proyectos, pues nos va a explicar el paso a paso de cómo integrar una aplicación de ingreso de información con Diver. Bueno, hemos hasta hecho mini business process, ¿no? Dentro de clientes para que hagan esa ingesta de información, ¿sí? Y la información va validada, es consistente, no desarrollas, no programas, solamente vas definiendo las pantallas de ingreso de información y los campos y vas definiendo los catálogos para que vayas precargando de una manera más rápida la información. Es lo que vamos a ver ahorita. Ok, entonces, hacemos la ingesta de la información. Esto es todo lo que consiste un proyecto, ¿no? Hacemos la ingesta de la información, ¿sí? Entra al ETL, corre todo y lo deposita, lo va a depositar en un modelo de esfera de información. ¿Qué es un input portlet? Vamos a crear catálogos, vamos a hacer el llenado de un catálogo, vamos a crear tablas principales, creamos el ETL, que es este ETL que veíamos acá, vamos a hacer la integración de reglas de negocio y un day production, que es el que va a estar coordinando las diferentes tareas que se van a relacionar con este tema de input portlet. Le voy a ceder la palabra al ingeniero Miguel Maceda, lo voy a convertir presentador, para que nos platique, nos muestre, ¿sí? Un ejemplo claro, paso a paso, de lo que es input portlet. Ingeniero Maceda. Muy buenos días a todos. Bueno, vamos a empezar con un pequeño ejemplo. El ejemplo va a ser sobre ventas. Vamos a hacer un capturador de ventas. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, primero que nada tengo que conocer cómo va a ser mi estructura de base de datos. En este caso, cuáles van a ser mis catálogos y cuál va a ser mi tabla principal. Vamos a hacer el ejemplo con 4 catálogos y una tabla principal, que es venta. ¿Sí? Por lo tanto, también tenemos que tener identificado cuáles van a ser mis campos de unión entre los catálogos y la tabla principal. Para empezar a trabajar la parte de input portlet, lo primero que vamos a hacer es entrar al Dayport. Una vez dentro del Dayport, yo creo mi hoja, en este caso le puse principal. Yo ahorita lo tengo seccionado en 2 hojas, principal y catálogos. Me voy a ir a la hoja que dice catálogos. Aquí, como verán, yo ya tengo adelantada una parte del ejemplo, que son 3 catálogos, que es el catálogo de clientes, el de sucursal y el de vendedor. ¿Por qué no quise hacerlo directamente todo desde cero? Porque es algo un poquito repetitivo. Y nosotros ahorita vamos a armar el catálogo de artículo y nuestra tabla principal. ¿Cómo creo mi catálogo o mis tablas independientes uno por uno? Okay. Dentro de la herramienta de Dayport me voy a administrador. Para eso debemos de tener una cuenta que sea administrativa. Me voy tablas de entrada,
selecciono el botón nuevo. Aquí coloco el nombre de mi catálogo, que en este caso es cada artículo. Y tengo una opción, dice registrar hora de creación y modificación. Esto lo que hace, me crea lo que es 2 campos adicionales a los que yo voy a utilizar que no se visualizan. Pero estos campos lo que hacen es registrar cuando capturas un registro o un artículo en este caso, o cuando lo modificas. Te va capturando lo que es la fecha y la hora en que hiciste esa creación o esa modificación de un registro. Yo en lo particular lo tengo deshabilitado, no lo utilizo, pero si ustedes quieren, lo pueden hacer. Le doy a aceptar y aquí se creó ya mi tabla. Le doy un clic en la pequeña flecha y me voy a la opción de configuración. Y es aquí donde yo voy a capturar cada uno de los campos y le voy a dar determinadas tipos de datos con el que voy a poder trabajar. Voy a modificar el ID dando un doble clic, porque el que voy a utilizar va a ser con este nombre. Control B. Hay artículo, va a ser una clave principal, asignada automáticamente de solo lectura y va a ser numérica. Voy a agregar la descripción del artículo. ¿Qué tipo va a ser? Tipo texto. Le doy a aceptar. Acepto. Le doy a aceptar aquí. Y ya con eso tenemos creada nuestra tabla. Ahorita, si se dan cuenta, no la vemos. Para que yo pueda visualizar que en realidad se creó mi tabla, me voy a dar editar. Selecciono la pequeña flecha que tengo aquí abajo. Agregar un portlet. Tabla editor. Y aquí está, catálogo de artículos, mis campos que yo creé. Le doy a aceptar. Y así es como vamos creando cada una de nuestros catálogos, o inclusive es la misma manera como se crea nuestra tabla principal. Ahora, ¿qué sigue? Ya tengo mis catálogos. ¿Qué sigue? Ah, pues resulta que ahora tenemos que llenarlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Existen 3 maneras. La primera es, le doy a agregar fila y empiezo a capturar los datos. Que es cuando nosotros ya tenemos una base de datos inclusive, es un poquito muy difícil de estar capturando uno por uno. Ok. ¿Qué sucede si el cliente a mí me pasa unos Exceles con esa información? Yo puedo agarrar, seleccionar mi Excel, le doy copiar, me voy a la siguiente ruta, en mi caso es de diagonal de I, solution, web data, input portlet, que es el nombre de mi portal, diagonal tablas. Ahí es donde se guardan toda la información temporal de los registros. ¿Cuál es el que seleccioné? Fue el de descripción artículos. Busco el catálogo que se llame artículos con extensión .txt, lo abro, me coloco en la segunda línea y le doy control B. Archivo, guardo.
Me voy al portal, lo voy a refrescar, le voy a dar F5. Y si se dan cuenta, ya se capturó el catálogo. Esa es la segunda forma como yo puedo hacerlo. La tercera, si yo tengo bases de datos, lo que puedo hacer es crear un ETL en donde yo me conecto a la base de datos y doy la salida con el nombre tal cual como lo creé en mi Dayport, con los mismos nombres de las dimensiones. Si ustedes no lo ponen así, les va a generar un error. Aquí si se dan cuenta, la ruta que yo tengo de salida es una que dice fuente externas tablas. No es la ruta que les mostré yo acá. ¿Por qué? Bueno, dentro de la herramienta dentro del ETL, para parte de seguridad, evitamos mostrar dónde está la ruta, ¿sí? Por lo tanto, hago una configuración dentro del proyecto. Y dentro del proyecto hay una opción que se llama alias, que es este que está aquí. Aquí en el alias yo declaro cómo se va a llamar mi carpeta, que se llama fuente externa, diagonal tablas. Si se dan cuenta, aquí tengo la carpeta que se llama fuente externa y diagonal tablas. ¿Qué información tengo? Los temporales. Pero este alias hace referencia a esta ruta, que es la que ya les había comentado yo. ¿Cómo creo ese alias? Ah, en la parte superior tenemos una pequeña flecha que se llama agregar alias, ¿sí? Simplemente busco la ruta donde se encuentran mis archivos y en la parte que dice alias, ahí pongo los nombres de mis carpetas. Guardo eso y ya se muestra en el proyecto. ¿Sí? Ya que tengo mi alias, entonces sí ya creo mis procesos de salida con ese alias y con el nombre correcto de la tabla y los campos que se deben de manejar. ¿Qué hago? Ejecuto. Con eso termino mi llenado de información. Selecciono F5 otra vez para actualizar. Aquí tengo un pequeño error con mi Java. No se preocupen. Y si se dan cuenta, ya llené todos mis catálogos. ¿Qué sigue? Ah, pues ahora vamos a crear nuestra tabla principal. Igual, administrar, admin, ¿no? Venta, va a llamar mi tabla. ¿Sí? Configurar, configuro mi ID, numérico, acepto, agrego un campo que va a llamar fecha venta o fecha de venta. ¿Qué tipo de campo va a ser? Ah, va a ser de tipo fecha. Y voy a seleccionar el botón que dice configurar. ¿Por qué? Porque aquí yo le voy a dar el formato de fecha que yo quiero. El formato de fecha que en este caso yo voy a querer es año, guión medio, mes, guión mediodía. Aquí puedo fijar ciertas reglas. Oye, ¿sabes qué? Sobre la fecha solamente quiero que sea el día de hoy. O una fecha fija, sin límite de fecha. ¿Sí? En este caso lo vamos a dejar así, sin límite de fecha. Le voy a dar a aceptar. Voy a agregar el ID de la sucursal.
numérico, acepto, y voy a agregar un campo más, que es la descripción de la sucursal. De tipo texto, pero aquí vamos a hacer un detalle, vamos a realizar una búsqueda. ¿Qué es lo que voy a hacer con esta búsqueda? Pues voy a unir mi catálogo de sucursales con mi tabla principal de ventas. ID sucursal. ¿Cuál es mi tabla con la que voy a unir? Catálogo sucursal. ¿Cuál es el campo que voy a buscar? Es el ID sucursal. Columna, atributo, valor a buscar, valor a mostrar, la descripción de la sucursal. Y le doy a aceptar. Acepto. ¿Qué es lo que hago yo aquí? Me voy a detener tantito. Le voy a dar a aceptar y me voy a ir a editar, agregar un input, un portlet, y me voy a hacer la opción de tabla editable. Venta. Acepto. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo le doy a agregar, si se dan cuenta, aquí me genera un desplazador donde yo puedo seleccionar el nombre de mi cuenta y si se dan cuenta arriba, me aparece el ID de la sucursal. ¿Por qué tengo que crearlo 2 veces otra vez? Porque el de sub solamente lo que va a hacer es para realizar la búsqueda de mi dato. Y lo único que se va a capturar dentro de la tabla va a ser el ID. ¿Sí? Voy a eliminarla y voy a continuar creando mi tabla de venta. Ahora vamos a hacerlo el ID de venta del vendedor. Numérico. Voy a agregar el nombre del vendedor. Texto. Voy a realizar una búsqueda. Ahora el catálogo va a ser el de vendedor. Lo asocio con el ID del catálogo. ¿Y qué es lo que va a hacer la búsqueda? El nombre del vendedor. Acepto y acepto. Agrego el ID del cliente. Numérico. Agrego el nombre del cliente. Si se están dando cuenta, hasta ahorita yo no he programado nada. Todo lo que hago directamente me lo da la herramienta. Me voy al catálogo de cliente. Di cliente. Nombre del cliente. Acepto. Agrego ID artículo. Agrego la descripción del artículo. Texto. Realizo la búsqueda. Agrego el precio. Numérico.
y agrego cantidad. Numérico igual. ¿Sí? Ya tengo armada mi tabla de entrada. ¿Sí? Antes de continuar, aquí les voy a mostrar también otro detalle. No nada más es pura captura de texto, ni de fecha. También yo tengo una opción de una lista. Esta es a través de una tabla. Yo puedo decidir, aquí yo puedo poner una tabla fija, o también puedo crear una casilla booleana, es decir, sí o no. ¿Sí? A ver, creo que me equivoqué. Y sí, lo eliminé. Permítanme tantito. Descripción, vendedor. Sin querer apreté cancelar. Bueno, ahorita rápido lo armamos de nuevo. Lo que está armando Sirve como repaso. Miguel Maceda en un desarrollo en .NET es definir la base de datos, armarla, programar la plantilla de ingreso de datos. O sea, es algo que puede tomar 3 días, 4 días. Y ahorita lo está haciendo, es pura definición. Lo que hay que saber es conocer el proceso de negocio, puede ser en cualquier aplicación, pero no va a programar nada, no programa nada. Eso es lo interesante. Y va a poder dar al usuario una pantalla de ingreso de información validado, ¿no? Con catálogos ya predefinidos, un ingreso rápido y no hubo programación. Así es. En este caso no tenemos nada de programación. Realizo la búsqueda, el ID del artículo, catálogo artículo, la descripción del artículo, acepto, agrego el precio numérico y cantidad. Numérico, acepto, le doy a aceptar, acepto. Ya que tengo mi tabla creada, ok, se dan cuenta como lo estamos viendo en catálogo, muy así como muy. Yo puedo darle un pequeño diseño dentro de la herramienta creando agregar un portlet que está un poco más para ello me tengo flecha, agregar un portlet y me voy a la opción de from. Acepto, selecciono aquí cuál es el campo, cuál es la tabla que voy a utilizar, en este caso es venta. Le doy a aceptar. Y aquí ya tengo mi capturador. Este capturador, si se dan cuenta, pues está muy lineal. ¿Sí? Y está mostrando los ID. ¿Saben qué? Yo quiero eliminar estos ID. Nada más no quiero que se capturen. Que automáticamente al que yo le dé aquí, si se dan cuenta, ya me muestra ese ID. Entonces no tiene caso de estar dentro de el capturador. ¿Qué hago? Voy a editarlo dando un doble clic. Me voy opciones avanzadas, editar formulario, nuevo. Me voy a editar propiedades de formulario
y voy a hacer una conversión de formulario en modo de disposición manual. Le doy a aceptar. Ya que hice eso, me voy a la parte derecha donde dice numerar, editar campo. Aquí yo tengo todos los campos y yo puedo seleccionar dentro de la flecha si lo quiero quitar o editar el campo. Los que tienen ID los voy a quitar. Lo que estoy haciendo no es quitarlos de la tabla, los estoy quitando del capturador. ¿Sí? Y, por ejemplo, aquí también puedo yo editar en donde quiero que se coloque cada uno de, en este caso, este campo. Aquí está en la posición 0,50. Puedo crear, por ejemplo, que el nombre de venta sea en la posición 0,150, por decir. ¿Sí? Y si se dan cuenta, va bajando. Aquí ya es cuestión como que de dar el diseño. Aquí sería, por ejemplo, ¿cuál fue el campo que modifiqué ahorita? Fue el de nombre cliente. A ver, 00. 050. 0150. 0150. Aquí está. Descripción sucursal, editar. Aquí voy viendo cómo es que voy modificando ese campo. ¿Sí? ¿Sí? Ahorita lo voy a dejar tal cual como está para ya seguir trabajando con esta parte. Pero nosotros podemos quitar y poner campos. Le doy a aceptar. Y antes de salirme aquí le voy a dar el formulario que quiero ver, el que se llama nuevo formulario. Y le voy a dar a aceptar. Acepto. Y si se dan cuenta aquí, yo ya no tengo los ID. ¿Qué sigue? Capturar mi campo. ¿Sí? Me voy a editar. Voy a regresarme a la tabla. Tantito. Ok, si es aquí. Detalles acá. Administrar, tabla de entrada. A ver, configurar. Y ya empiezo aquí a capturar. diagonal 09 -04.
la descripción de la sucursal, centro, nombre del vendedor, Luis, nombre del cliente, Juan, descripción del artículo, una laptop, precio, 14,000. ¿Cuántas? Pues una. Le doy sub y ya se agregó en mi tabla esa información. ¿Cómo sé que en realidad se agregó? Me voy a ir a la ruta donde está la tabla, ventas, y aquí está la información. Ya está capturada en mi tabla principal, en una tabla temporal. ¿Qué sigue después de esto? Me voy a ir al ETL y dentro del ETL voy a crear un integrator. En este caso yo ya lo tengo armado, se llama base, ¿sí? Y se dan, aquí viene toda la información temporal que creamos con puros ID. Mandar a llamar como entrada a cada uno de los catálogos y voy a hacer una unión de uno, en este caso es de 1 a 1. ID cliente, con el ID cliente, ID sucursal, con el ID sucursal, ID vendedor, con el ID vendedor, ID artículo, ID artículo. Voy a dar un test, ¿sí? ¿Sí? Déjenme checar, aquí creo que tengo un pequeño detalle de configuración de campos. Sí, en efecto, en esto me está apareciendo con punto cero. Esto es porque aparecen, los puse como de tipo string y otros de tipo numérico. Ok, catálogo sucursal. Ya está. Catálogo vendedor. ¿Sí? Si se dan cuenta, ahí ya está haciendo la unión de la información. Ahora, aquí yo tengo una regla, ¿sí? Que es pues sacar el total de la venta. Para sacar el total de la venta, pues es el precio por la cantidad de producto. Para ello creo lo que es un proceso de tipo cantidad por precio. Le doy un test y ahí está el precio total. ¿Qué hago? Bueno, voy a Keybase. Aquí es donde yo decido qué campos voy a utilizar, mis dimensiones y sumarias con las que yo voy a trabajar para generar mi base de datos columnar. Fecha, el precio es
una dimensión de tipo DI. ¿Qué formato le voy a dar? Año, mes, pero con guiones. Precio es una sumaria de tipo decimal, entonces lo voy a poner doble. Cantidad es una sumaria de tipo entero. Nombre de cliente es string. Descripción del cliente, descripción de la sucursal string. Nombre del vendedor string. Descripción del artículo también es string. Es un de tipo decimal que le voy a poner doble. Guardo. Y así como lo tengo yo, ya lo puedo ejecutar y se me genera una esfera. ¿Sí? Pero dicen, oye, pero el problema es de que yo ya aquí, y cómo veo que se refleja. Para ello, voy a hacer es crear, ya que tengo mi ETL armado, voy a crear un product. ¿Qué es el product? El product es como una tarea programada, en la cual lo que yo hago es generar un flujo de los objetos que yo creé arriba. Y ya que tengo el flujo, puedo ponerle una hora en la que o en qué día se ejecuta automáticamente este proceso. O en este caso, yo aquí ya tengo un producto y si se dan cuenta se va hacia el integrator que se llama base.int, que es el que acabamos de construir. Lo que yo voy a hacer es mandar a llamar a través de un botón en el que se ejecute ese producto. Para ello lo que hago es agregarle. Voy a crear un background de tipo rectángulo. Y dentro de esta opción tengo una opción que se llama acción de clic. Le voy a agregar una función que se llama ejecutar secuencia de última casilla. Aquí voy a crear o voy a agregar una pequeña línea de código, o más bien una línea donde se encuentra la ruta del producto, que es aquí lo que hago es escribo el nombre del proyecto, que el proyecto se llama Input Portlet, y la ruta o las carpetas dentro de el proyecto. Si me voy al ETL, si se dan cuenta, el proyecto se llama Input Portlet. ¿Dónde está el product? Ah, en la carpeta que se llama Production. Y el product se llama Venta. Eso es lo que estoy escribiendo aquí. Le doy a aceptar. Acepto. Acepto. Le doy guardar. Y ejecuto. Ya se ejecutó, ya se generó mi Sybase. Me voy de nuevo al ETL y se dan cuenta, aquí está. Lo voy a abrir para que vean que la información ahí está. La descripción del artículo, la fecha de la venta, el nombre del cliente, nombre la descripción de la sucursal, la cantidad, el precio y el total. Y así puedo ir generando mi base de datos, capturando uno por uno la información de vista. Ahorita hizo una mini ¿Sí? aplicación para hacer ingreso Como de verán, información, ¿no? Y datos
validados, consistentes, sólidos. De aquí se puede desplegar algún tablero con indicadores, con alertas o algún reporte operativo, pero ya la fuente de información es sólida. No sé si puedas mostrar algún ejemplo de lo que has integrado, mi estimado Miguel, por favor, así rápidamente, ya para ir cerrando la sesión. Claro que sí, Gracias. sí, claro que sí. Unos ejemplos que tengo, aquí tengo uno. Este es de una empresa en donde nada más, si se dan cuenta, es un capturable igual como el que armamos. Y aquí, si se dan cuenta, inclusive tengo una opción de tipo captura de booleana, en donde le digo 1 es sí, 2 es no. Es habilitar la flecha o no habilitarla. Aquí tenemos otras formas de captura, ¿sí? Este es uno sencillo. Y esta información que me muestra, yo voy viendo y va generando un tablero de control. Este, perdón, me sacó un poquito. Que es voy alimentando y voy mostrando mi indicación, mi indicador de cómo voy o cómo no voy en mi empresa. Este es uno. Tengo otro que es de una empresa pues de petrolera, en donde se dan cuenta que ya lo hice un poquito más acomodada la información, que capturo la información, pero ¿qué pasa? Ellos me dicen, aquí hay una regla indispensable. Oye, ¿sabes qué? Puede ser que la herramienta no esté, necesito capturarlo. Ah, pues, ¿qué crees? Aquí dice nuevo de herramienta, se captura, pega los catálogos. Y del lado derecho muestra la información que se va capturando. Independientemente de esto, este proceso lleva una secuencia. Esta captura que estoy mostrándoles es una captura de la persona que realiza el servicio, ¿sí? Pero ¿qué sucede atrás? En la parte administrativa. Ah, pues resulta que aquí van a entrar dos usuarios. Uno que me va a dar el visto bueno. Si ese servicio se facturó y cuánto es el bono diario por día que yo trabajé. ¿Se dan cuenta? Yo aquí no puedo, si doy un clic en cualquier parte de la herramienta, no puedo hacer modificación. Los únicos campos que me va a permitir modificar es este, facturable y bono. ¿Mm? ¿Tú? En la parte de abajo va a entrar otro usuario, en donde lo único que va a poder modificar, o más bien decir es, ¿sabes qué? Sí te autorizo que le pagues al que hizo el servicio, o no te lo autorizo. Ya que hice eso, actualizo de nuevo la esfera y en la parte derecha me va a mostrar el nombre del cliente al que le facturé, el nombre del operador y el bono que se ganó, siempre y cuando esta información sea facturable, le hayan dado un bono y haya sido autorizado. Esos son los dos ejemplos que ahorita les podía yo mostrar así sencillos, donde vemos dos tipos de forma de trabajar. Muy bien. Muy bien, mi estimado Miguel. Gracias por esta ponencia tan clara, tan ilustrativa, ingeniero, de lo que es Input Portlet, de cómo puedes ir armando una plantilla, cómo estructuras antes los catálogos que te van a ayudar, cómo vas definiendo los campos, cómo vas definiendo el tipo de campo, cómo vas estructurando el ETL, el de production, cómo lo integras, cómo se genera la esfera. Esperamos que esto les dé alguna idea de cómo pueden ustedes seguir sacando ventaja y utilizando la plataforma de Diver. No solamente está preocupada Diver porque puedan explotar información que se encuentra en su sistema, sino también en aquellas
aquella información que no está en un sistema, que la puedan concentrar, que la puedan guardar para que posteriormente Diver les permita poder continuando con un análisis a nivel operativo o a un nivel táctico o estratégico, pero siempre, siempre hablando de información sólida, validada y confiable, ¿no? Excel es una magnífica, magnífica herramienta para lo que fue hecha, ¿sí? No para dar consistencia, no para que sea un datamart, no para alimentar un tablero de control. Bueno, pues por nuestra parte es todo. Cuídense mucho. Seguimos en contacto para el próximo webinar, que es la próxima semana. Tenemos la Universidad del Dato, que está teniendo una aceptación muy padre, la Universidad del Dato. Vamos a mandar el flyer, el tema de marketing para que estén enterados de cuál es el módulo que vamos a dar. Y bueno, pues cuídense. Gracias por haber asistido a este webinar. Seguimos en comunicación. Vamos a subir en la liga en nuestro canal de YouTube pronto. Yo creo que el lunes ya está arriba. Y bueno, que tengan magnífico fin de semana. Gracias por haber asistido. Hasta luego.